Buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. ¿Me confirman que pueden escuchar, por favor? Sí, Lick, se lo escucho. Bien, muchas gracias. Bien, vamos entonces a dar inicio a la sesión correspondiente a este día y vamos como siempre a presentar qué es lo que se ha preparado y publicado en la plataforma virtual. Como ustedes saben, este es un recurso muy valioso que la universidad pone a disposición tanto de los docentes, pero principalmente de los estudiantes, para poder tener un lugar, digamos, especial en el cual los docentes colocamos las actividades de aprendizaje y ustedes pueden, pues con total libertad, acudir a este sitio, a esta plataforma virtual y allí poder darse cuenta de qué es lo que se les requiere semana a semana, ya que precisamente los cursos se diseñan con esa estructura semanal, de tal manera que ya hemos avanzado y ya estamos en el bloque de aprendizaje número 3 y siempre vamos a continuar, por supuesto, con el análisis de los procesos declarativos, civiles y mercantiles, pero nuestro énfasis ahora se hará con relación al proceso declarativo abreviado. Ya hemos hasta cierto punto abordado todo lo básico, lo indispensable de saber con relación al proceso declarativo común. Hemos incluso hecho algunas simulaciones de audiencias, tanto preparatoria como probatoria, y de esta manera nos hemos familiarizado un poco, diría yo, no mucho, pero tal vez en grado suficiente como para tener una idea de qué es lo que nos espera como litigantes al momento de llevar ya en representación de otras personas casos verdaderos. Así que, pues qué bueno que todavía ustedes están por acá con deseo de aprender y vamos a repasar lo que se ha programado para la presente semana, que como bien saben es la semana 14. Déjenme ver qué está pasando aquí. Aquí estoy. Bien, en esta semana 14, vamos a ver, este es el módulo de la semana 14 y en él podemos encontrar primeramente pues la fecha, ¿no? Del 24 al 30 de octubre, en la cual estamos iniciando el cómputo 3 y el tema es la demanda simplificada dentro, por supuesto, del proceso declarativo abreviado. En los contenidos de la semana, que como siempre hay una especie de presentación que se comparte con ustedes, en los contenidos de la semana se ha hasta cierto punto compartido con ustedes algunas diapositivas de una presentación que precisamente trata sobre la demanda simplificada, que es el nombre que recibe de manera concreta o específica la primera actuación de parte para dar con ella inicio a un proceso declarativo abreviado que, como bien lo saben, precisamente es la demanda. Siempre colocamos la competencia de la asignatura para que ustedes recuerden qué es lo que se espera al final de la materia, al final del semestre, que es, en el caso nuestro, aplicar con eficacia los procesos declarativos a fin de lograr la tutela judicial efectiva de los derechos patrimoniales de los justiciables. Este término se aplica a las personas que en calidad de demandantes o demandados, pues de alguna manera acuden al órgano jurisdiccional buscando la tutela de sus intereses, ya sea porque tienen una pretensión contra alguien o porque es ese alguien contra el cual la pretensión ha sido ejercida. Entonces necesitamos, por supuesto, aplicar los preceptos del ordenamiento jurídico interno
así como normativa internacional que resulte pertinente, trabajando en ello de manera individual y colaborativa. En esta, digámoslo así, en esta presentación, los contenidos a desarrollar son muy sencillos, son aspectos generales, lo que tiene que ver con la competencia, reglas de aplicación, reglas de acumulación y ya lo que es el tema propiamente, la demanda simplificada, qué es lo que contiene y cómo podemos nosotros preparar una de ellas. Bien, dentro de los aspectos generales decimos que el proceso declarativo abreviado es uno de dos. Es decir, tenemos dos categorías dentro de los procesos declarativos, el común y el abreviado. Este último, el proceso abreviado, supone una tramitación, llamémosle breve, precisa, concisa o como se le llamaba antes, sumaria. Es concentrada y de menor complejidad que el común, tanto en su estructura procesal como también en la calidad de las pretensiones que por él se sustancian. Digamos que es un proceso que no atiende, digamos, asuntos tal vez muy relevantes en lo económico o en la complejidad, sino la idea de un proceso declarativo abreviado, como su nombre lo indica, es un proceso más expedito, un proceso más fácil de realizar, un proceso que tenga menos complejidad, por decir algo. Este proceso, por cierto, viene a reemplazar el que en el Código de Procedimientos Civiles, ya derogado, se llamaba juicio sumario. Obviamente ahora ya no se llama así, pero siempre podemos utilizar el término sumario para referirnos a un proceso expedito, breve, que no tiene por qué incluso demorar mucho, más rápido y más sencillo en su tramitación. No debe confundirse un proceso abreviado con lo que la doctrina llama proceso simplificado. Tal vez valga la pena hacer un comentario tal vez un poco más enfático en cuanto a la diferencia entre lo que es el proceso abreviado y lo que es el proceso simplificado, ya que el abreviado desarrolla completamente toda su estructura. Es decir, cada una de las fases o etapas que componen la estructura de este proceso es desarrollada, no tendría por qué omitirse ninguna de ellas, mientras que el llamado proceso simplificado implica que independientemente si es un proceso común o si es un proceso abreviado, su trámite se reduce. Y se reduce en el sentido de no agotar su estructura completa. Es decir, de repente surge alguna situación que para el caso hace innecesario, por vía de ejemplo, innecesario en el proceso común que se haga una audiencia probatoria. Cualquiera podría pensar, caramba, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que un proceso declarativo común no va a contener o no se va a realizar dentro de él una audiencia probatoria, si es precisamente la audiencia donde se practica, se produce la prueba? Entonces, pero otra vez, esa posibilidad existe, está contemplada en nuestro código. De hecho, hay un artículo, si mal no recuerdo, creo que es el 310, que dice precisamente, y quizás valga la pena buscarlo literalmente. Vamos a ver si lo podemos encontrar. El artículo 310 lo tengo en pantalla y dice: cuando la prueba que se deba practicar sea solo la documental, el juez pasará a dictar sentencia en el plazo legalmente fijado inmediatamente después de que concluya la audiencia preparatoria.
o una vez que se hayan aportado los documentos admitidos que no obren en poder de la parte. Entonces, este inciso final del artículo 310 hace referencia a lo que la doctrina, repito, llama proceso simplificado, y que conste, sigue siendo un proceso declarativo común. Lo que pasa es de que porque resulta que la prueba que se debe practicar solo es la prueba documental, entonces no es necesario en ese caso hacer audiencia probatoria, sino que, como lo dice ese inciso, inmediatamente después de de que termina la audiencia preparatoria, o inmediatamente después de que se ha aportado aquella prueba documental que fue admitida pero que no estaba en poder de la parte que la propuso, cuando se aporta, entonces ya el caso o el proceso queda listo para sentencia. Entonces, repito, ese sería un ejemplo de un proceso simplificado. Entonces no vayan por favor a confundir lo que es un proceso abreviado con lo que es un proceso simplificado. Y ojo, es cierto que a la demanda con la que se inicia el proceso abreviado se le llama demanda simplificada. Ahí sí estamos de acuerdo. Pero ese término simplificada hace relación a la demanda, no al proceso. El proceso sigue siendo abreviado. Ese es su nombre correcto. No es proceso simplificado, ya solo porque la demanda es demanda simplificada. La demanda podrá ser simplificada, pero no así el proceso. Debido a que las pretensiones que se sustancian por el proceso abreviado son por lo general de poca cuantía, se le llama también justicia de menor cuantía o justicia de pequeñas causas. Es otra manera de denominar al proceso abreviado como uno de poca cuantía o de pequeñas causas. Es un proceso, pues, que busca solucionar conflictos de escaso valor económico a través de un procedimiento igualmente de bajo costo económico. Hay un artículo que se ha compartido con ustedes aquí mismo en la plataforma de Canvas que regula el proceso que en España es conocido como proceso verbal. Verbal es el mismo proceso abreviado nuestro, solo que allá le llaman proceso verbal. Y me llama la atención que en ese proceso verbal, cuando lo que se reclama no supera los 900 euros, hay dos detalles muy particulares allá en España, mas no así en El Salvador, pero sí en España, que marcan una gran diferencia entre nuestro proceso abreviado y el proceso verbal de ellos allá en España. Y el primero de esos puntos es que no es necesaria la postulación, es decir, el acompañamiento por parte del interesado de un letrado, de un profesional del derecho. No es necesario, repito, que haya postulación preceptiva, como lo es aquí en El Salvador. Aquí en El Salvador, no importa si lo que se va a reclamar son $100 o 50, siempre se necesita de un abogado, porque tenemos la postulación preceptiva, es decir, el acompañamiento de un profesional del derecho de manera vinculante u obligatoria. En España no es así. Y la otra diferencia es que la demanda tampoco tiene por qué ser redactada por un profesional del derecho, sino que redactada, o mejor dicho, se utilizan formularios preimpresos que el mismo órgano judicial pone a disposición de los interesados. Y lo único que tiene que hacer es rellenar esos formularios preimpresos. Eso, repito, marca una diferencia precisamente por
lo que en España se considera una cuantía muy ínfima, no más de 900 euros. Aquí en El Salvador, como ya lo hemos aprendido, la cuantía que determina el optar por un proceso abreviado necesariamente o por un proceso común, ya hemos aprendido que son 25.000 colones o su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América. Incluso más adelante creo que hay una diapositiva que menciona que en el anteproyecto del Código Procesal Civil y Mercantil se había considerado la posibilidad de un formulario para redactar la demanda simplificada en un proceso abreviado, pero no prosperó, digamos, esa iniciativa contenida dentro del anteproyecto, y ya en el proyecto final ya quedó como necesaria pues la presencia de un abogado y la no utilización de un formulario. Una característica esencial de este tipo de procesos declarativos abreviados es la celeridad y la concentración de sus actuaciones procesales y su contenido, por cierto, procesal, o como se suele decir, las reglas del proceso abreviado, son supletorias para el caso de los procesos especiales. Recuerden, por favor, que nuestro código clasifica los distintos procesos civiles y mercantiles en principio en dos grupos: los procesos declarativos y los procesos especiales. Y fuera de los procesos están las diligencias de jurisdicción voluntaria, que, como su nombre lo indica, no implican contención de parte. No se trata de procesos, sino de diligencias. No inician con una demanda, sino con una solicitud, y que no son, obviamente, o no entran dentro de esta categoría de procesos. Por ende, cuando hablamos de estos dos grupos, de los procesos declarativos y de los procesos especiales, no incluimos a las de jurisdicción voluntaria, sino más bien a aquellas que hay contención de parte. Dentro de los procesos declarativos, que es el primer grupo que he mencionado, vamos a encontrar el proceso declarativo común y el proceso declarativo abreviado, que son el objeto de estudio durante la presente asignatura, el objeto conceptual de nuestra competencia en esta asignatura. Y en el siguiente semestre, en el siguiente ciclo, vamos a estudiar los procesos especiales. Entonces, desde ya podemos tomar nota de que los procesos especiales se nutren de las reglas de los procesos abreviados, en el sentido de que son estas las que se van a aplicar por lo general en un proceso especial. En cuanto a la competencia, es decir, ante qué tribunal es que nosotros vamos a presentar una demanda simplificada para iniciar con ella un proceso declarativo abreviado, entonces en el artículo 31 se dice que objetiva y funcionalmente el juez competente es el juez de menor cuantía. Nosotros, pues, tal vez por la cantidad poblacional o las necesidades del ciudadano, pero en departamentos como San Miguel, La Unión, Cotera, Usulután, no tenemos juzgados de menor cuantía. Me parece que solo existen en San Salvador. Entonces, si de repente ustedes tuvieran que llevar un proceso abreviado en San Salvador, pues no sería ante un juez de primera instancia o un juez de lo civil y mercantil, sino ante un juez o jueza de menor cuantía que se estaría tramitando. Por eso dice que en aquellos distritos judiciales donde no existen tribunales de menor cuantía, entonces la tramitación corresponde a los jueces con competencia civil y mercantil según la ley orgánica judicial. Entonces, ante esa pregunta, digámoslo así, de quién es el juez competente, pues obviamente
lo es un juez de menor cuantía. Me atrevo a decir que si por error se llevara un proceso de estos ante un juez, estando en San Salvador, ante un juez que no es de menor cuantía, probablemente por incompetencia objetiva y funcional estaríamos en presencia de un proceso anulable. Es decir, porque tiene que respetarse la competencia y, como les repito, corresponde a los jueces de menor cuantía en principio, y por excepción, al no haber en ese distrito judicial juez de menor cuantía, entonces un juez de lo civil y mercantil. El ámbito de aplicación creo que ya lo conocemos. Prácticamente dentro del ámbito de aplicación hay un criterio económico o en relación con la cuantía, y hay un criterio, económico general, y hay un criterio específico que toca a la materia. Entonces, con relación a la cuantía, ya lo dije previamente, cuando las pretensiones no superan los 25,000 colones o su equivalente en dólares de los Estados Unidos, entonces vamos a sustanciar esa pretensión utilizando el mecanismo del proceso abreviado. Pero si supera los 25,000 colones o su equivalente en dólares, entonces, utilizando el criterio de la cuantía, tendría que ser un proceso declarativo común. Entonces, el abreviado se queda para aquellos de menor cuantía, es decir, 25,000 colones o menos. Y en razón a la materia, o utilizando ese criterio, pues tendrían que tramitarse en un proceso declarativo abreviado las demandas sobre liquidación de daños y perjuicios, las demandas de oposición a la reposición judicial de títulos valores, las demandas de disolución y liquidación judicial de una sociedad, y las demandas en donde la pretensión sea declarar la nulidad de una sociedad. Esos, repito, serían los 4, pretensiones o tipos de pretensiones que pues tendrían que tramitarse por un proceso abreviado. Vamos a ver si podemos repasar lo que al respecto dicen los artículos 240 y 241, para que ustedes lo tengan todavía más firmemente grabado en sus memorias. El ámbito del proceso abreviado, repito, lo encontramos en el artículo 241, que de una manera muy puntual dice que se van a decidir por ellos, por esos trámites, las demandas cuya cuantía no supere los 25,000 colones o su equivalente en dólares. Al decir no supere, quiere decir que si lo que se reclama son exactamente 25,000 colones, entonces no lo supera. Ya 25,000 colones con un centavo, ese centavito ya tendría que marcar la pauta para que el proceso a seguir sea común y no abreviado. Pero si fuera 25,000 colones o menos, es decir, sin superarlos, entonces sí sería un proceso declarativo abreviado. Y termina diciendo este artículo 241 que se van a decidir por este trámite cualquiera que sea su cuantía. Fíjense cómo predomina el criterio en relación con la materia a la cuantía en estos casos concretos. O sea, no importa que la cuantía sea superior a los 25,000 colones, no importa. Si se trata de una demanda de liquidación de daños y perjuicios, si se trata de una demanda de oposición a la reposición judicial de títulos valores, imagínense, por ejemplo, que el título valor que se pretende reponer sea de 100,000 dólares.
el título valor, un cheque, un pagaré, una acción, una letra de cambio. Es decir, es de $100,000. Entonces, no importa, se va a tramitar con total independencia de su cuantía por un proceso abreviado. Luego hablamos de la demanda de disolución y liquidación judicial de una sociedad. Desde el momento que dice judicial es porque hay intervención de un tribunal. Entonces, obviamente, este es un tema, así como el anterior, el tercero, el segundo, el tercero y el cuarto, son temas que tienen que ver con el derecho mercantil. Y, por supuesto, necesitamos remitirnos al Código de Comercio o a otras leyes de naturaleza mercantil para poder, de alguna manera, pues, tener esa base argumentativa, legal, y saber qué es lo sustantivo, ¿no? ¿Qué es lo sustantivo? Porque podemos aprender lo adjetivo o lo procesal en este artículo, en este código, pero lo sustantivo o material tendríamos que remitirnos al Código de Comercio. Allá es donde vamos a encontrar, digámoslo así, el sustento o el fundamento legal de estas pretensiones. Por ejemplo, necesitamos aprender cuáles son las causales por las cuales una sociedad se puede disolver. Y esas las vamos a encontrar en el Código de Comercio. Ahí vamos a encontrar también en qué consiste la liquidación y cómo practicarse. Es decir, el Código de Comercio es el que nos va a dar, digamos, esa luz jurídica, si se quiere, o legal, de cuándo es que procede, por ejemplo, una nulidad de una sociedad, y cuándo, por supuesto, tendríamos razón al pedirla y cuándo no. Entonces, digo esto porque muchas veces nosotros podemos conocer lo práctico, digámoslo así, lo procesal, la manera correcta de proceder, pero si no tenemos ese contenido sustantivo o material en nuestras mentes, entonces de nada nos va a servir. O viceversa, ¿no? Viceversa, podemos tener también el contenido teórico o sustantivo, pero si no sabemos cómo proceder, igual no vamos a poder actuar adecuadamente. Entonces, ambas cosas tienen que ser complementadas. Bueno, vamos a continuar con esta presentación y entramos ya a lo que es la demanda simplificada. En esta parte se nos explica que la demanda simplificada es el acto inicial de alegación, por el cual se le da vida al proceso abreviado, la cual, legalmente hablando, no exige mayores requisitos de contenido jurídico. Eso lo vamos a recordar o a repasar cuando leamos el artículo 418, que lo vamos a hacer esta misma tarde. Ahora, el hecho de que la demanda simplificada posea pocos requisitos para su elaboración no significa que las pretensiones sean menos importantes respecto a las del proceso común en atención a su escaso valor económico y relativa simpleza. Es decir, no significa pues que no tengan relevancia o importancia. Aquí está lo que les decía. Inicialmente en el anteproyecto del código se pensó en que la demanda simplificada no requiriera de postulación preceptiva, la cual podía ser presentada directamente por el demandante, quien solo tendría la mínima dificultad de completar un formulario preimpreso por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, lamentablemente, esa iniciativa pues no prosperó y se ha quedado, digámoslo, tal cual está. Entonces, esto era prácticamente un punto nada más histórico para que ustedes vean de que así como en España, así también aquí en El Salvador se quiso originalmente eliminar el requisito del abogado y el requisito de una demanda más formal, más técnica, a cambio de un formulario. Bien, según el artículo 418,
los requisitos de una demanda simplificada con la cual iniciamos un proceso declarativo abreviado podrían reducirse a cinco nada más. El número 1, es lógico designar el juzgado ante el cual se va a presentar. Recuerden que en el caso de aquellos distritos como San Miguel, Santa Ana, San Salvador, que tienen una oficina receptora y distribuidora de demandas, recordemos que nosotros no le completamos en la demanda, en el escrito que hacemos, no le completamos el número del tribunal como primero, segundo, tercero, sino que eso lo dejamos en blanco porque no somos nosotros los que decidimos ante qué juzgado finalmente va a llegar la demanda, sino que eso se distribuye por esa oficina, por esa secretaría, y se hace, pues creería yo, aleatoriamente, es decir, para que la distribución sea equitativa, ya que antes de que existiera esa oficina, eran los abogados los que optaban, los que elegían ante qué juez presentar, y era obvio, ¿no?, que se iba a llegar ante aquel juez que fuera más abierto, que fuera menos estricto, menos severo en su forma de proceder y de resolver, y eso hacía que la carga fuera desigual, dispareja, porque había, por qué no decirlo, juzgados preferidos, pues, ¿verdad? Y eso todavía sigue siendo así. Es decir, uno mismo, una de las primeras preguntas que se hace cuando, por ejemplo, va uno a entrar en un juicio ya iniciado, es quién es el juez que está a cargo del proceso. Entonces, eso no deja de ser sino algo natural, que sintamos aquello de que con quién me voy a enfrentar. No tal vez a enfrentar por ser contrapartes, pero sí tiene mucho que ver. Entonces, repito, habiendo una secretaría receptora, pues esa designación queda incompleta, ¿no? Es decir, sí vamos a ponerle un encabezamiento a señor o señora, entre paréntesis la A, juez o jueza, entre paréntesis la A, una línea de lo civil y mercantil, en el caso de San Miguel, por ejemplo. O en el caso de San Salvador, señor juez o jueza, una línea de menor cuantía del Distrito Judicial de San Salvador. Entonces, siempre tenemos que poner eso en el escrito de demanda. El número 2 es la identificación de la persona del demandante, la identificación de la persona del demandado y de aquellos otros interesados que deban ser traídos al proceso, y sus domicilios. Sus domicilios, y un poco más, digámoslo, claro y completo, propio, sería, y sus direcciones, ¿verdad? O sea, porque recuerden que el domicilio no necesariamente podría coincidir con la dirección donde la persona pueda ser citada o emplazada, según el caso. Entonces, es necesario no solamente poner el domicilio, sino también un lugar concreto, una dirección donde la persona pueda ser citada para efectos de su emplazamiento o para efectos de que comparezca al proceso. El requisito formal número 3 es una enumeración de los hechos, y el adjetivo calificativo que utiliza el código es suficiente. Una enumeración suficiente de los hechos. Cuando nosotros hagamos una comparación entre los requisitos de una demanda, llamémosle normal, de una demanda de un proceso declarativo común, requisitos que aparecen en el artículo 276, sería muy recomendable que hiciéramos una comparación con los requisitos que estamos analizando ahorita, que son los de la demanda simplificada, para darnos cuenta, pues, de en qué manera esta demanda sí efectivamente es más simple
más directa, más lacónica que una demanda en un proceso declarativo común. Por ejemplo, no sé si recuerdan ustedes que allá se habla de una descripción un poco más completa o detallada de los hechos, enumerándolos, de tal manera que la descripción o narración que hacemos de ellos sea de alguna manera adecuada para la preparación por parte del demandado de su defensa. Pero aparte de eso, en una demanda de un proceso declarativo común, también se exige una fundamentación o una argumentación jurídica, así como la mención de las normas legales que consideremos aplicables. Requisito que no aparece en el caso de la demanda simplificada, pero que, en opinión de algunos autores, entre ellos el que escribe el comentario de esta demanda, pues no estaría de más, ¿verdad? Como dice el famoso y conocido refrán, mejor que abunde y no que falte, mejor que sobre y no que falte. El número 4, de acuerdo con el código, es la petición correspondiente, y qué interesante, el número 5, como requisito formal, la fecha y la firma. Déjenme ver, vamos a ensayar ya esa comparación de que les hablé. En el 276, los requisitos formales de una demanda para un proceso declarativo común: número 1, la identificación del juez. Ese coincide con el ya visto. Número 2, nombre del demandante. Número 3, nombre del demandado, domicilio y dirección. En el número 4, el procurador del demandante. El procurador, es decir, el abogado que lo representa. Número 5, aquí, los hechos. Los hechos en que el demandante funda su petición, enumerándolos, es decir, poniéndoles número. Hecho número 1, hecho número 2, etc. Y describiéndolos con claridad y precisión, de tal manera que el demandado pueda preparar su contestación y defensa. Es decir, como que el requisito formal en cuanto a los hechos aquí es un poquito más extenso, requiere un poquito más, ya que nos habla de una enumeración y de una descripción clara y precisa de ellos. Luego, y este es el que no vemos allá, los argumentos de derecho y las normas jurídicas que sustenten su pretensión. Eso no está en el artículo 418, que es el que contiene los requisitos formales de una demanda simplificada. Luego, aquí se habla de documentos que acrediten el cumplimiento de los presupuestos procesales, los que fundamenten la pretensión y los informes periciales. Mire, aquí me gustaría hacer una aclaración para ustedes, a juzgar por lo que vi en las simulaciones de audiencias, tanto en la preparatoria como en la probatoria. Y es que vamos a distinguir como prueba documental, aquellos que se dirigen al cumplimiento de los presupuestos procesales. Ejemplo típico: el poder. El poder con el cual yo acredito que soy mandatario de una persona que fue donde un notario, otorgó una escritura pública de poder o mandato, y por ende, contractualmente, yo soy su representante. No representante legal. Recuerden, eso no es representación legal. Esa es representación voluntaria, convencional o contractual, pero no legal. Pero ¿qué tal si yo estoy representando a una persona menor de 18 años? El poder no tiene que ser otorgado por esa persona, ya que por su minoridad, por su menor edad,
o minoridad no puede comparecer por sí mismo a otorgar ese poder ante un notario, sino que ahí sí, tiene que ir pues representado. Es decir, los que tienen que ir a otorgar el poder son sus representantes legales, los dos de sus padres, papá y mamá, o uno de ellos a falta del otro. Entonces, el poder, ya sea que lo haya otorgado directamente la persona o por medio de sus representantes legales, el poder no tiene por qué ser ofrecido como prueba, como de la manera que ofrecemos la prueba documental que fundamenta la pretensión, porque el poder, repito, no tiene nada que ver con la pretensión. Entonces, ese poder obviamente tenemos que acompañarlo a la demanda en un proceso común, pero también a la demanda en un proceso abreviado, porque necesitamos acreditar el cumplimiento de un presupuesto procesal llamado yo soy apoderado de. Ese es un presupuesto procesal. Yo soy apoderado de, y aquí está el poder. Ese tenemos que acompañarlo. No podemos llegar y decir, señor juez, yo tengo facultades para poder representar. Ajá, demuéstramelo in limine. Porque si no me lo demuestras in limine, no te puedo dar esa calidad. No te puedo autorizar tu participación, tu intervención. No puedo. Tienes que demostrarme in limine. Ese, repito, no tiene el mismo tratamiento de prueba documental. Entonces, lo digo porque en las audiencias preparatorias simuladas y aún en la probatoria, me pareció escuchar que el poder, con el poder yo pruebo. No, eso no tiene nada que ver con la pretensión y no tendría por qué ser utilizado de la misma manera que podríamos, por ejemplo, mencionar, mire, con la escritura pública de compraventa y tradición de dominio, yo le he probado que mi cliente es dueño de un inmueble que se describe en esa escritura. Es una cosa totalmente diferente y que tiene que ver efectivamente con la pretensión, pero el poder no, ese no tiene ni siquiera por qué ser mencionado. Me refiero yo ya a lo que es la audiencia preparatoria o la audiencia probatoria, en la cual ya hemos acreditado ese presupuesto procesal de que somos apoderados de. Y lo mismo se aplica en el caso de que demandemos o que representemos como demandante a una sociedad. Es decir, la escritura de constitución de la sociedad, ojo, si es que no estamos pidiendo su nulidad de la misma, ¿no? O su disolución, porque ahí sí tenemos que probar la existencia. Pero es un presupuesto procesal. Si no fuera ese el caso, que la sociedad existe y que como tal, por medio de su representante legal, nos dio un poder. Ahí hablamos de la escritura de constitución, ahí hablamos de una modificación de la escritura de constitución, ahí hablamos también de la credencial de elección de la persona que llegó a firmar el poder como administrador único o como presidente de la junta directiva, pero repito, eso habla más bien de presupuestos procesales y no de la pretensión en sí misma. Entonces, esos documentos, repito, no forman parte del caudal probatorio relacionado con la pretensión y como tales no es necesario ofrecerlos en la audiencia preparatoria. A ver, ¿cuál es la prueba documental que usted va a ofrecer? Sí, mire, el poder para acreditar, no, eso ya no es necesario, si ya se nos ha admitido nuestra intervención es porque eso ya quedó acreditado y eso no viene al caso. En todo caso no es un hecho discutido pues o controvertido. Pues, si yo vi el poder del abogado de la parte contraria y me di cuenta de que todo está bien, entonces ya estuvo, ya está constituido. No es algo relevante para el efecto de acreditar la pretensión o fundamentar la pretensión. Bueno, el 8 obviamente que sí, ¿verdad? Aparece la petición, aparece como requisito también de una demanda simplificada, la petición, y por supuesto, pues no estaría de más indicar
en ella el valor de lo demandado. Y el noveno dice el ofrecimiento y determinación de la prueba. Esto pues es discutido porque ya hemos aprendido nosotros que el momento procesal oportuno para ofrecer y admitir la prueba es en la audiencia preparatoria. Entonces, para poder conciliar este requisito con ese hecho de que es en la audiencia probatoria, tendríamos necesariamente que circunscribir este ordinal noveno a la prueba documental, que es precisamente la prueba que tiene que aportarse junto con la demanda o junto con la contestación, so pena de preclusión de esa oportunidad procesal. Porque si no se aporta con las alegaciones o escritos iniciales, entonces precluye la oportunidad de hacerlo. Entonces, y fíjense qué interesante, no habla en el artículo 276 del último requisito de la demanda simplificada del 418, que es la fecha y la firma. Obviamente, a lo mejor el legislador da por sentado que una demanda de un proceso declarativo común tiene que ser firmada y fechada, ponérsele una fecha y una firma, y no lo puso, pero igual, pues con ese mismo criterio tampoco lo hubiera puesto en el 418. Entonces, más bien parece un olvido del legislador el no haber incluido la fecha y la firma en el artículo 276, como lo hizo en el 418. Bien, y también aquí vamos a ver lo dicho de los requisitos de la demanda en el proceso común, vale para el proceso abreviado, pero vale la pena reflexionar si en especial el cumplimiento sobre el ofrecimiento y la determinación de los medios de prueba, así como el acompañamiento de los documentos que acrediten el cumplimiento de los presupuestos procesales e informes periciales, resultan de aplicación a la demanda simplificada. Mire, este comentario, esta diapositiva pues que estoy mostrando ahorita, lo que busca es que ustedes puedan reflexionar en este asunto. O sea, en la medida que una demanda sea lo más completa posible, es decir, el que el artículo 418, que contiene los requisitos de una demanda simplificada, el que ese artículo solo contenga 5 requisitos, no quiere decir en ningún momento que si usted le mete más contenido, si usted cumple con más requisitos formales, aunque no los exija el artículo 418, no quiere decir que se la van a declarar inadmisible ya solo por eso. No sería sensato un juez que dijera, considerando que la demanda que se ha presentado dentro del proceso abreviado no es una demanda simplificada, sino que más bien parece ser una demanda en un proceso común, es decir, una demanda normal, entonces declárase inadmisible porque no cumple con las formalidades del 418. No, eso sería ridículo, sería totalmente absurdo, fuera de sentido, fuera de toda lógica. Ahora bien, pero el punto sería el opuesto, el punto sería lo contrario. ¿Estaría un juez legalmente facultado para rechazar una demanda simplificada que solo contenga los muy 5 requisitos del 418? Esa es la pregunta del $1.000.000. Si sería válido
que un juez, por ejemplo, le hiciera prevenciones. Se le previene al abogado que presentó esta demanda simplificada que, por ejemplo, que ofrezca y determine los medios de prueba. Sería válido. Se le previene que argumente jurídicamente su pretensión y que mencione normas jurídicas que considere aplicables al caso para resolver el asunto. ¿Qué piensan? Ese es el punto. ¿Creen ustedes que un juez estaría facultado legalmente para hacer esas prevenciones cuando usted está cumpliendo con los requisitos simples y mínimos del 418? A eso va esta consideración en esta diapositiva. Y como ya les había dicho, siempre es bueno un ejercicio comparativo, incluso siempre es bueno hacerlo por escrito, dejar evidencia de esta comparación a través de un cuadro comparativo e incluirlo en el portafolio de evidencias en el cual ustedes identifiquen las diferencias e incluso las semejanzas entre una demanda simplificada y una demanda no simplificada, o sea, una demanda normal, que es la que se presenta en base al 276. ¿Qué diferencias ustedes logran identificar? Y no solo eso, si usted fuera aplicado, curioso, inquisitivo, filósofo, si usted quisiera aprender todavía un poco más, podría también hacer un cuadro comparativo entre el proceso abreviado en El Salvador y el proceso verbal en España, para así tener todavía más elementos, más conocimiento, más información y estar mejor preparado para poder defender algún tipo de tesis o de actuación dentro de un proceso de esta naturaleza. Igual, resultan, en su opinión, aplicables al proceso abreviado aquellos artículos que exigen que con la demanda se presenten los documentos so pena de preclusión. Recuerden, la preclusión es la pérdida, es la finalización, es la, digamos, la no posibilidad de hacer algunas actuaciones procesales precisamente por no haberse hecho en el plazo o en el tiempo que la ley ha señalado al efecto. Por vía de ejemplo, para contestar una demanda se le dan 20 días hábiles en un proceso declarativo común, y si usted deja pasar esos 20 días, ya no puede contestarla después. Ya precluyó esa oportunidad procesal para hacerlo. Igual, si usted no acompaña junto con los escritos iniciales, junto con la demanda y junto con la contestación, los documentos, o, por excepción, si usted no menciona el contenido de los mismos y el lugar en el que se encuentren, junto con la petición de medidas concretas para hacerlos traer al proceso, ya no lo puede hacer después. Precluye la oportunidad procesal para hacerlo. Entonces, eso es así en un proceso declarativo común. Y la pregunta que se les formula es, ¿será también así en un proceso declarativo abreviado? ¿Será igual? ¿Funcionará igual? Entonces, ahí es donde pues usted tendría que analizar tratando de encontrar una respuesta. Aquí tenemos un pequeño diagrama de cómo se desarrolla un proceso declarativo abreviado. Comienza con la demanda. Demanda simplificada, que debe contener la designación del juez, identificación del demandante demandado, la enumeración suficiente de los hechos que justifican la petición correspondiente y la fecha
y la firma. Eso es lo que debe contener según el 418. Luego de presentada la demanda, al igual que ocurre en un proceso declarativo común, se da el famoso examen liminar. Déjenme ver qué se me hizo. Aquí está. Aquí está. Se da, repito, el famoso examen de forma y de fondo. Es decir, hay necesidad de que el tribunal haga un juicio de admisibilidad. El juez tiene que leer la demanda, valorar a partir de su contenido si cumple o no con los requisitos de la demanda establecidos en la ley, y valorar también su propia competencia, valorar si es oportuna la demanda, si no a partir de los mismos hechos que se relatan en ella, si no ha caducado la pretensión, porque a veces nos topamos con situaciones de caducidad de la pretensión, que es distinta de la prescripción. Recuerden que la prescripción, para que opere, tiene que ser solicitada, tiene que ser pedida por la parte a quien le interesa. La caducidad no. Entonces, si de repente el juez ve que ya caducó la acción, la pretensión ya caducó, entonces tendría que resolver en consecuencia. Entonces, lo que el litigante desea, por supuesto, es que la demanda le sea admitida, ¿no? Y en la medida que la demanda vaya bien estructurada, bien hecha, bien clara, bien precisa, pues en esa misma medida el juez podría admitirla de entrada. Pero, si no fuera ese el caso, ante defectos insubsanables, el juez tendría que declararla improponible. Repito, cuando los defectos que encuentra son insubsanables. Pero podría hacer que los defectos sean formales, es decir, subsanables, que se pueden perfectamente corregir. Entonces, en ese caso, al igual que se hace en un proceso declarativo común, lo que el tribunal hace es una prevención. Es decir, antes de admitir la presente demanda, se le previene al abogado postulante que la subsane en los siguientes términos. Y ya menciona puntualmente qué son los defectos subsanables que el juez encontró, y previene que los subsane, y que si no lo hace, pues se va a declarar inadmisible. De tal suerte que si no subsana, entonces la solución va a ser declarar inadmisible la demanda, cuando no subsana. Pero si subsana, entonces va a admitir la demanda. Entonces aquí podemos ver ese pequeño procedimiento. Después de la admisión hay una cita a audiencia única. A diferencia del proceso declarativo común, en el abreviado no tenemos dos audiencias. No tenemos audiencia preparatoria y luego audiencia probatoria. No. La celeridad, la concentración, la sencillez, pues de alguna manera estructuran este proceso como de audiencia única, una sola audiencia, en la cual, en esa audiencia, ¿por qué no decirlo?, se va a hacer lo que en el declarativo común se hace en las dos audiencias. Es decir, se concentra en una sola lo que en el común se hace en dos audiencias. De tal suerte que se hace un intento de conciliación, se ratifica la pretensión, se contesta a la demanda en ella,
se hace, si fuera, pues si el demandado quiere una reconvención, se hace la oferta probatoria, se admiten los medios ofertados, y no solo eso, sino que también se produce la prueba, que es lo que se hace en la audiencia probatoria del proceso común. Se hacen los alegatos de cierre o alegatos finales, y el juez pronuncia o bien el fallo o bien el fallo más la sentencia, dependiendo la complejidad del caso. Es decir, se podría pronunciar sentencia si el caso lo permite. La otra parte que está aquí tiene que ver con la comparecencia a la audiencia única. En principio las partes deben comparecer, pero si no lo hacen, vamos a distinguir entre si es el demandante el que no compareció o si es el demandado. En ambos casos la incomparecencia tiene que ser injustificada. Recuerden que hay situaciones, hay circunstancias que podrían justificar una inasistencia, una enfermedad, un accidente, un apresamiento. Imagínense que de repente usted va por la calle y los policías lo detienen y le revisan su mochila, no le encuentran nada, con excepción de un pequeño tatuaje, y dicen, no, pues te vamos a llevar por asociaciones ilícitas, y se lo llevan. Y usted iba, digamos que iba para una audiencia. Es decir, o el día siguiente tenía audiencia, o dentro de 8 días y usted está 15 días detenido. Es decir, hay, repito, circunstancias que podrían justificar una ausencia. Entonces, si el demandante no comparece, en principio vamos a entender que se ha desistido de la pretensión. Es decir, se declara desistida. El detalle con un desistimiento es que el demandante podría volver a presentar esa demanda. El desistimiento no produce una sentencia de fondo, no produce obviamente los efectos de una cosa juzgada. Entonces, si el proceso es de aquellos que terminan con sentencia que goza de autoridad de cosa juzgada, entonces el demandado podría tener interés en que el proceso continúe. Es decir, al demandado le podría convenir fuertemente que el proceso continúe. ¿Para qué? Para que haya sentencia de fondo. Porque lo más probable es que, como el demandante no llegó, la sentencia que se pronuncie sea absolutoria, desestimatoria. Es decir, que el demandante pierda, pero que pierda con sentencia de fondo. Repito, si el proceso es de aquellos que terminan con sentencia que tiene autoridad de cosa juzgada, al demandado le conviene que se pronuncie esa sentencia, porque lo más probable, ante la inasistencia injustificada del demandante, es que él gane, el demandado. Y por eso él podría decirle al juez: señor juez, es cierto que el demandante no vino, pero a mí me interesa que el proceso termine con sentencia de fondo. Yo no quiero que de aquí a unos 15 días me vuelvan a demandar y volver a venir aquí. No, yo paso muy ocupado, así que yo quiero que eso termine con sentencia de fondo. Ahora, si el que no llega es el demandado, pues entonces no pasa nada. Eso no impide que la audiencia se celebre, y allí es el caso opuesto. Lo más probable es que, por no haber llegado el demandado, el demandante logre acreditar los hechos en que ha fundamentado su pretensión y que se le estime, ¿verdad? Como el demandado no llegó, lo más probable es de que el demandado pierda por no haber hecho el uso adecuado de su derecho a defenderse
y a controvertir la eventual prueba que llevó a esa audiencia el demandante. Y finalmente, creo yo, vamos a ver, posturas judiciales. Bueno, eso ya lo habíamos visto en el esquema. En los artículos 421 y 422 se regulan las posturas o actitudes o conductas que el juez puede adoptar frente a la demanda simplificada, a través de los rechazos liminares por inadmisibilidad o improponibilidad. Esta posibilidad de rechazar la demanda in limine determina el carácter complejo de una demanda simplificada. Puede representar en ciertos casos porque la información que se requiere en ella no es de tipo general, pues como toda queja que sea sometida a conocimiento jurisdiccional debe cumplir aspectos técnicos necesarios para enjuiciarla. Las deficiencias que la demanda simplificada pueda tener como motivo de inadmisibilidad son ausencia o contradicción en la causa de pedir y en el petitorio, o la precisión de la legitimación procesal, el litis consorcio necesario o alguna deficiencia en la acreditación de la postulación preceptiva, entre otros. Por los motivos por los cuales devendría en improponibilidad se basan en defectos insubsanables. Entonces, aquí lo que nos está dando es algunos ejemplos de cuándo un tribunal podría declarar inadmisible una demanda, como cuando hay contradicción entre los motivos, los hechos, la causa de pedir y la petición. Miren, parece mentira, pero puede darse, y se ha dado, que un abogado prepara una demanda en base a una demanda que ya tenía antes en su computadora. Y porque a veces uno deja las cosas para el último momento, por la premura, por la premisa, esta demanda la tengo que presentar ahora, por ejemplo. Entonces, en esa prisa de estar redactando una demanda utilizando como modelo una anterior, créanme, muchas veces no le borran, no la adaptan suficientemente o completamente y dejan información que estaba en la demanda anterior y que no tiene nada que ver con esta nueva. Y aunque no me lo crean, también sucede en resoluciones judiciales. Muchos colaboradores, pues porque no tienen el cuidado adecuado, igual preparan una resolución tomando como base otra anterior de otra gente y no le cambian toda la información que debían cambiar. Claro, son errores humanos, hasta cierto punto comprensibles y tolerables, que no deberían tener mayor repercusión porque es evidente que se trata de un error, pero de alguna manera eso podría justificar una prevención. Previénesele al abogado que explique por qué se menciona a fulano de tal, quien no tiene nada que ver aparentemente en esto, que explique por qué lo está mencionando, ya que eso genera confusión. Ahí pues le ponen el dedo en la llaga y le hacen ver al abogado que dejó ir alguna información que no tenía por qué ir. Es como una especie de contradicción o información que está de más. La precisión de la legitimación, el litis consorcio. Miren, el litis consorcio viene de, como quien dice, pluralidad necesaria. Como quien dice, para que el proceso pueda entablarse válidamente, y siendo que la relación jurídica que le da origen tiene como titulares a dos o más personas, de tal suerte que la decisión final que se tome va a repercutir en el
patrimonio o en los intereses de todos ellos, entonces no puede llegar solamente uno y demandar solo él, cuando hay otras personas que también están interesadas, lo manifiesten o no, en el resultado de esa pretensión. Entonces, en ese caso, es un imperativo que se integre el litis consortio, el cual puede ser activo del lado de los demandantes o puede ser pasivo del lado de los demandados. Entonces, yo, aprovechando que estamos hablando de litis consortio, quisiera recomendarles que lean un poco de doctrina en relación con este tema del litis consortio. ¿Y qué mejor fuente para hacerlo que el mismo Código Procesal Civil y Mercantil comentado? Solo que eso está, digamos, un poco más adelante, un poco más atrás, diría yo, sí, un poco más atrás. O sea, al principio del libro, como las páginas 60, 70, por ahí pueden encontrar alguna doctrina en relación con el litis consortio, porque es garrafal un error al no incluir, ya sea en la demanda como demandante o en el emplazamiento como demandados, a todos y cada uno de los que deben estar, de los que deben concurrir. Entonces, la falta de litis consortio es un motivo de improponibilidad que puede declararse no solo in limine, sino también in persequendi. Qué cosa más terrible que la improponibilidad se declare, por ejemplo, después de todos los trámites. O sea, una gran pérdida de tiempo y de recursos y de esfuerzos que se hizo cuando pudo haberse detectado desde una sola vez. Ahora, por supuesto que si se detecta, digamos, la ausencia de algún litis consorte, precisamente se puede integrar. Se puede prevenir que se integre el litis consortio. En ese sentido, pues podríamos decir que es un defecto subsanable su falta de integración, pero si no se hiciera, no puede continuarse. Hay, digamos, una improponibilidad por no haberse llevado a todos los que deben intervenir en el proceso. Y aquí tenemos, bueno, los recursos complementarios que ya ustedes los han visto o los van a ver. Y finalmente, lo que a ustedes más les gusta, la parte de las preguntas. A ver, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta en relación con lo que hemos estado explicando? Hola. En el caso de que exista, por ejemplo, 3 dueños y quieren demandar a una persona por un inmueble, entonces ese sería el litis consortio. Ese podría ser un ejemplo. Pero si solamente uno está de acuerdo y los otros dos no. Buen punto. Miren, le voy a explicar. Y precisamente por eso es de que yo les he recomendado leer la doctrina y específicamente en el Código Procesal Civil y Mercantil comentado las explicaciones que se dan sobre el litis consortio. Y se los voy a explicar con un caso sumamente actual, del cual tengo conocimiento de primera mano. Fíjense ustedes que una persona es codueña de un terreno. El terreno es bien grande. Son como 20 manzanas, es muy grande. Resulta que esta persona alega que hay una pequeña porción que ha quedado al otro lado de una calle. Y la persona maneja como argumento fáctico que esa calle, pues, originalmente no estaba allí.
sino que como que por cuestiones prácticas se movió la calle y partió el terreno en dos, ¿verdad? Dejando al otro lado de la nueva calle esa porción. Es una porción como de un cuarto de manzana, la porción esa. Entonces viene esta persona que es codueña del terreno grande, codueña junto con otros dos. Y la persona esta que le quedó esa porción al otro lado de la calle, hizo un título supletorio de dominio y lo hizo ante un notario. Obviamente, para poder hacer un título, una persona supletorio de dominio, es un requisito sine qua non, es un requisito indispensable que ese terreno no tenga antecedente registrado. Es decir, debe carecer de antecedente inscrito. Y nosotros todavía, y a pesar de lo pequeño que es El Salvador como país en relación con otros países como Honduras, Nicaragua, México, Colombia, a pesar de lo pequeñito que es, todavía tenemos muchos terrenos que no están registrados a favor de nadie. No tienen antecedente inscrito. Ese, repito, es un requisito indispensable para que el poseedor de esos terrenos pueda titular a su nombre y obtener escritura. Claro, una escritura que es un título, pero que ha sido autorizado, legalizado por un juez, por un notario y en algunos casos hasta por un alcalde. Inmuebles urbanos. Entonces, en el caso concreto, los otros dos codueños de esa persona no están de acuerdo con esa pretensión. Es porque uno de los dueños de ese terreno grande se ha opuesto, ha presentado una oposición al título. Cuando alguien pretende titular un terreno, se hacen publicaciones, avisos, etcétera, para poner en conocimiento del público ese deseo de titular. Y si de repente alguien se siente como afectado, puede perfectamente oponerse a esa titulación. Esa oposición incluso se puede hacer administrativamente. Usted puede meter un escrito al CNR diciendo: señor registrador, por este medio yo presento oposición al título que ha sido presentado bajo el número tal y le pido que no lo vaya a inscribir porque ese título está mal hecho, o porque ese título abarca lo que es mío, o porque ese título, por la razón que sea. Así que le pido que remita esas diligencias al juez competente para que el juez competente decida, previo proceso, si el título está bien que se inscriba o no. Pero usted, señor registrador, le pido que no lo haga. Esa es la oposición. Y eso fue lo que pasó. Presentó una oposición. Cuando el registro manda esto al juzgado, pues adicional a la oposición que se presentó en sede administrativa, adicional, pues tiene que presentar una demanda. Tiene que presentarse una demanda. Entonces, ahí se topó con ese gran problema, que como son 3 los copropietarios del terreno grande, para poder demandar la oposición, para poder, legitimar la oposición al título supletorio, no lo puede hacer solo uno de los 3 copropietarios. Tienen que hacerlo los 3. Es decir, tiene que integrarse el litis consorcio activo necesario. Activo, por ser del lado de los demandantes. Y necesario, porque también existe el facultativo.
o voluntario. Pero en este caso, la relación jurídica es indivisible, porque el inmueble le pertenece a los tres. Y la tesis de esta persona que se opone es: anule ese título, o mejor dicho, no permita que se inscriba, porque ese terreno es mío, pertenece a los tres. Entonces pasaría a fortalecer, o pasaría a enriquecer o aumentar la cabida o el área del terreno mayor con ese cuarto de manzana. Pero otra vez, los otros dos codueños no están de acuerdo, y así lo manifestaron al tribunal. Nosotros no estamos de acuerdo, no podemos acompañar como litisconsortes activos. No queremos firmar esa demanda como demandantes, porque nosotros no tenemos absolutamente nada que demandar. Ese terreno no pertenece al inmueble mayor. Ese terreno desde siempre ha estado allí y es ajeno, es de otra gente. Contestando su pregunta: bueno, ¿y entonces qué hacer? ¿Será que le vamos a negar al único de los tres que quiere demandar la tutela judicial efectiva? Es decir, no logró, ni lo va a lograr, que los otros dos le acompañen demandando, porque no quieren demandar, no sienten que sea justo demandar, no quieren hacerlo, y a lo mejor tengan razón, pero este sí quiere. Entonces, ¿será que como estos dos no le quieren acompañar en el litisconsorcio, no puede demandar? Entonces, allí es donde el comentarista, en el código comentado, explica precisamente ese caso, esa situación. Y ahí los voy a dejar con esa inquietud, para que aquellos que de verdad tienen interés en saber, vayan y busquen, ¿verdad?, ¿cuál es la solución? Ya les doy yo la pista de cómo encontrarla a partir de un caso concreto, actual, real, que se ha dado, para que ustedes aprendan directamente de la fuente bibliográfica cuál podría ser la solución, qué mecanismo, qué alternativas hay para que la demanda se pueda presentar. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen para preguntar. Vaya, voy a asumir entonces que no tienen ninguna pregunta. Y voy a aprovechar para explicarles la actividad evaluada de mayor peso durante el presente bloque o cómputo. Y vamos a hacer otra simulación, pero esta vez de un proceso declarativo abreviado, pero con una variante. Y es que hoy va a ser competitivo. Es decir, hoy va a ser un equipo contra otro. Es decir, ya no van a ser como lo hicimos en la audiencia probatoria última. Ya no va a ser que ustedes armaron el caso, armaron el guión, tuvieron oportunidad hasta de armar las objeciones, ya preparadas. Mira, haz esta pregunta y yo te la voy a objetar, y entonces vos como juez dala al lugar. Eso lo pudieron haber hecho si hubieran tenido el alcance de la iniciativa. Pero bueno, digamos que era compadre hablado, pues, la simulación que ya hicimos. Esta otra no. Esta otra va a competir un equipo contra otro. ¿Me estoy explicando, jóvenes, aún? Es decir, un equipo va a representar a la parte demandante y el otro equipo va a representar a la parte demandada. Y como si fuera poco,
la parte demandada va a formular reconvención durante la audiencia única. Lo que significa que, además de contestar la demanda inicial, va a contrademandar. Y el que demandó inicialmente, en la audiencia, va a contestar la reconvención. Y allí cada quien va a hacer la oferta probatoria y también la vamos a producir. O sea, todo el desarrollo de una audiencia única dentro de un proceso abreviado. El caso, fíjense bien, se les va a proporcionar. Es decir, yo les voy a dar el caso que ustedes van a preparar. Y repito, por sorteo, un equipo va a ser la parte demandante, el otro equipo va a ser la parte demandada. Y, fíjense bien, van a preparar su rol. El rol de demandante o el rol de demandado. Originales, pues, porque después van a tener las dos calidades. Pues cuando ya el demandado contrademande, pues el demandante ya va a ser demandado también y el demandado original ya va a ser demandante también. Entonces van a tener los dos roles. Pero lo que les quiero decir es que el día de la audiencia, ese día van a conocer contra quién se van a enfrentar. O sea, lo que van a saber nada más es que usted es demandante o que usted es demandado. Pero contra quién se va a enfrentar no lo va a saber hasta el día que le toque la simulación de la audiencia. ¿Y los casos cuándo los va a presentar? Pues mañana por tarde. Mañana por tarde. Para que los comiencen a preparar. Pero como les repito, esto va a ser la actividad más fuerte durante todo el bloque. Durante todo el bloque. Lo que significa que no vamos a hacerlo en una semana, lo vamos a hacer quizás en 2 semanas, en 3 semanas. Porque no vamos a salir a tiempo, no podemos hacerlo así, como quien dice, vaya 20 minutos y 15 minutos o 20 o 30. No, esto va a durar más. Definitivamente va a durar más. Entonces a lo mejor hagamos una audiencia por sesión. A ver qué más preguntas tenían. Pregúntame acá. Bueno, entonces... Buenas tardes, Lick. Hola. ¿De cuántos integrantes sería cada grupo? Fíjense que no vamos a poder llevar 5. No vamos a poder llevar 5. Mire, necesitamos por lo menos 2 abogados, un testigo. Del juez no se preocupen porque el juez voy a ser yo. A lo mejor sean equipos de 3. 2 abogados y uno que va a ser su testigo estrella. Podría ser la propia parte, podría ser la parte contraria, podría ser un perito, pero se va a interrogar a una persona. Claro, ustedes le van a hacer el directo y el otro equipo le va a hacer el contra. Y lo mismo con el otro equipo. El otro equipo va a llevar su propio testigo, diferente del que ustedes originalmente interrogaron, y también se va a interrogar al otro testigo, perito, o propia parte, o parte contraria, y van a cambiar. Ahí el que hizo el directo, pues el otro equipo le va a hacer el contra, luego puede haber redirecto, recontra, entonces ahí se va a armar el debate. Ahí se va a armar el pleito en una audiencia común o única en un proceso abreviado. Entonces, repito, el caso se les va a proporcionar para que ustedes lo estudien, formen los equipos, designen los roles que van a llevar, porque, bueno, no es mucho, porque son 2 abogados y un testigo, o perito, según el caso. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, si no tienen preguntas adicionales, pues vamos a terminar la sesión de hoy
Dígame, dígame, Cindy. No, que hable Denis. Hola. Yo quería preguntarle, licenciado, si la clase de mañana va a ser presencial, porque tenía mi simulación también yo de audiencia. Ah, es cierto. Usted quedó pendiente, ¿verdad? Sí, sí. Bien, el problema que tenemos es que solo por una sesión presencial hemos acordado que no vale la pena llegar. Ahora, cuéntenme, ¿ustedes tienen sesión presencial mañana con algún otro profesor? ¿Presencial? Sí, Lick, con técnica. Ah, bueno, en ese caso la podemos hacer presencial. No le veo yo problema. Entonces, ¿están de acuerdo en que la hagamos presencial mañana? Por mí no hay problema, Liz. Vaya. Estamos hablando de que es a las 2:30, ¿verdad? Vaya. Entonces a las 2:30 presencial. ¿De acuerdo? Probablemente mañana les entregue los casos para que los podamos comenzar a analizar. Mañana en esa sesión. Oyen. Bien, de momento vamos pues a concluir. Voy a detener la grabación para pasar asistencia.